Viene Companies, tal como lo habíamos anunciado. Juliana, antes que nada, agradecerte el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón. A veces pienso cómo iniciar el diálogo y lo que urge ahora en este momento es la cuestión social que estamos atravesando, que tiene que ver o impacta directamente con las cuestiones penales y esto. Y es preguntarte, en este contexto de crisis que está marcado hoy, más allá de que hay crisis en crisis, tal vez la podemos dividir en capítulos según gestiones, ¿no? Sí. Preguntarte si según tu interpretación, los hechos de inseguridad, los hechos contra la propiedad, los hechos de sangre han ido creciendo. ¿Cómo lo percibís vos desde la Fiscalía? Creo sinceramente que sí han ido creciendo, sobre todo hechos de robo y hurto, que son los que más estamos teniendo. Nosotros estamos viendo la escalada de hace aproximadamente 3 años, pero una escalada importante, donde entiendo que el nivel económico del país ha influenciado sin dudas en esta nueva situación delictual que tenemos. En este último tiempo estamos viendo que personas que no tenían antecedentes han salido a robar o a hurtar. Muchas de ellas, cuando los indagamos, nos refieren que antes vivían de la subvención del Estado, de lo que le daba el Estado. Hoy no tienen eso y en vez de elegir ir a trabajar, eligen robar. Pero sí es cierto que hace 3 años a la fecha el nivel delictual, sobre todo en robo y hurtos, ha crecido, a diferencia de los delitos, por ejemplo, femicidio, que han ido bajando. Gracias a Dios, en cuanto a eso, nosotros hemos tenido muchísimos menos hechos delictuales en cuanto a violencia de género, pero sí en cuanto a robo y hurtos es difícil, es difícil. Y en esa cuestión creo que el hurto es el que es mayor, ¿no? Sí, el hurto sobre todo estamos teniendo... Tenemos algunos hechos de hurto en supermercados, que tal vez es el hurto famélico de personas que van por comida, ¿no? Son los hechos menores. La gran mayoría son hechos cometidos para robar bicicletas, motos, que después venden, y en su gran mayoría para comprar estupefacientes. También eso es una problemática que estamos viendo en un crecimiento exponencial del consumo de estupefacientes, que hace que los niños, ya porque estoy hablando de chicos de 12 años para arriba, salgan a robar para poder consumir luego con lo que deviene del robo, ¿no? Es una constante en ese punto que al momento de obtener los datos de las personas que están en el banquillo, un 90% se declara consumidor de estupefacientes. Sí, es correcto, sí. Es impresionante, pero aparte como más chicos. Antes lo teníamos más entre los 17, 18 que empezaban a consumir. Ahora tenemos, hace poquito hemos ido a una breve inicial y el señor refirió consumir desde los 8 años. Y que hasta el día de la fecha él tenía 30 y largos de años, todavía consumía y no había podido salir de eso a pesar de hacer los distintos tratamientos. Entonces creo que el consumo de estupefaciente es un flagelo, pero no solo en la Argentina, sino en todas partes del mundo, que lleva a delinquir y a no medir la consecuencia de sobrar, sin dudas. Y al momento de trabajar, al momento de estar ahí presente in situ, ¿ves arrepentimiento? Es difícil porque depende de la persona, ¿no? Primero que depende de la persona, hay muchos que son reincidentes y ya no plantean un arrepentimiento. Hemos tenido ahora niños, y ustedes lo saben, que nos están levantando sistemáticamente, un grupito que sale a robar, que lejos de tener arrepentimiento, se le ríe a la policía cada vez que los detiene, sabe que salen al otro día o ese mismo día, porque ni siquiera es hasta el mismo día. Entonces, no vemos el arrepentimiento, sobre todo en los adolescentes no hay tal arrepentimiento. Tal vez un hombre grande que salió a robar por comida a un supermercado sí vemos arrepentimiento, pero en cuanto a los adolescentes y en la gama entre los 14 a 30 años, no, lamentablemente no. Y hay un riesgo, hablamos de los hurtos, motos, bicicletas, ingresos a comercios que se han dado muchísimos. También. El problema es que ya se ha generado una naturalización de esto, como que es parte de la ciudad, y no sé si tiene que ver con el hecho de que la ciudad está más grande, por eso pasan más cosas, o en realidad hay un cambio social. Yo creo que hay un cambio social, yo entiendo que hay un cambio social. No debemos naturalizar el delito, no debemos naturalizar. Tenemos un cuerpo de policía muy bueno en la ciudad
que se trabaja mucho, se ve los robos, pero también por ahí no se ve tanto lo que se recupera o como nosotros detenemos a las personas, no se ve tanto. Pero sí es cierto que creo que hay un cambio social y que no pertenece solo a Villa María, pertenece a todo el país, porque no es que en Villa María creció el delito, ha crecido en todo el país, las estadísticas lo muestran, tenemos hechos cada vez más graves, con más consecuencias. Entonces no creo que sea exclusivo de Villa María, no, para nada. Entiendo que Villa María es una ciudad relativamente segura y que ha tenido hechos aislados de inseguridad y que sin duda estamos trabajando para que no vuelvan a ocurrir. ¿Estás conforme con el alcance del Código Penal? No hablamos de funcionarios, no hablamos de cuánto impone un juez, ni estamos hablando de el mecanismo mismo que te encuentra a vos tal vez encontrándote con un reincidente, el estudio del antecedente, una condena y el hecho de que en una cantidad de años determinada, que para algunos parece mucho, sí, para el que la tiene que cumplir, para otros parece poca, volvés a encontrar a esa persona cuando menos te das cuenta de nuevo por la calle. ¿Qué piensas de eso? Creo que tenemos que cambiar el paradigma, ¿sí? Porque ¿cuál es? Nuestro Código Penal indica que solo va a ser reincidente aquel que ya tuvo condena y condena firme, ¿no? Y que a su vez ha cumplido tratamiento penitenciario. Pero vemos que tenemos personas que tienen, por ejemplo, 30 hurtos donde no han tenido sentencias y siguen robando y no podés mantener una prisión preventiva porque no es reincidente o porque no es peligroso. Y en realidad sí es peligroso, sí tiene una reiterancia en el delito y creo que lograr a nivel legislativo un cambio, hay que lograrlo a nivel legislativo para que nosotros lo podamos aplicar. Pero sí creo que la reiterancia va a ser muy importante porque hay conductas de las personas que son reiterativas y que lo vemos y que ya sabemos que va a salir y no va a cambiar, va a seguir cometiendo delitos y se va a ir incrementando el delito que comete. Ya no es un hurto, ya pasa a ser un robo, ya no es un robo, ya es un robo seguido de muerte. Ya. Entonces, como esto lo venimos advirtiendo, creo que la reiterancia va a ser muy importante a los fines de poder hacer que tenga una justa condena cuando haya cometido distintos hechos a pesar de no llegar a su sentencia. ¿Qué tal? Claro, la consulta tiene que ver justamente con eso. Estamos hablando de fiscales o de abogados o de jueces como intérpretes y personas que accionan sobre algo que está escrito. Sí. ¿Logra el damnificado entender eso en ese momento con todo el dolor que, a ver, yo por más que pida esta cantidad, que es la que yo pienso, las reglas del juego, por ponerle un encomillado enorme, dicen esto, yo no puedo ir más allá de esto? Claro, también creo... ¿Lo entiende el damnificado? No, el damnificado no lo entiende. A ver, sobre todo cuando te matan a un familiar, o sea, no lo entiende la gente y yo me pongo en el lugar de la gente y es correcto que no lo entienda. Sí tenemos que hacer entender que la legislación para nosotros es la palabra mayor, o sea, nosotros no podemos salir del Código Penal y decir, no, a mí me parece que esto es más injusto y poner otra pena. Las penas están establecidas en el Código Penal, la legislación así lo establece. Lo que sí habría que tal vez es hacer una revisación del Código Penal, revisar las penas, ¿sí? Y tal vez en delitos que son de mayor envergadura, tener penas más duras. Creo que sí tiene que haber consecuencias, la gente lo está pidiendo. Soy de las personas que entiende que si usted comete un delito tiene que tener una respuesta judicial y una respuesta a la sociedad. Esa persona tiene que cumplir su condena porque cometió un delito. Tenemos hechos gravísimos de homicidio cometido por menores, donde los menores, porque son menores, siguen en su casa y esta pobre familia perdió a su familiar en un hecho delictuoso como es un homicidio. Entonces tiene que haber una respuesta. Y hay por lo menos 2 casos de menores incurriendo en homicidios. Sí, yo personalmente he tenido un hecho en Pozo del Molle, que una mayor con un menor dieron muerte a una señora muy mayor, una señora, mi vida todavía me acuerdo, una señora muy mayor y que no tuvo defensa alguna ante esta barbaridad. Y después tenemos el que me parece también muy grave, fue el de James Cray, el señor remisero trabajador que sale a hacer su trabajo y le dieron muerte un menor de 17, uno de 13 y uno de 14.
creo que son hechos muy graves por ¿Y hay ser. conciencia del valor de la vida en un menor? Los menores de ahora no son los menores que teníamos hace mucho tiempo. El menor de ahora, al menos lo que venimos viendo, interpreta cuál es la situación que está cometiendo. Sabe cuál es un delito, entiende perfectamente. Yo siempre digo que la ley de minoridad es del año 80, tenemos 40 años. Hace 40 años nosotros no veíamos estos hechos. Sin ir más lejos, tuvimos también un hecho, no recuerdo si en Marcos Juárez, Corral de Bustos, de un menor que mata a otro menor. Hay tanto acceso a las redes, hoy en día los menores tienen tanto acceso a un montón de conocimiento que sí entiendo que sabe qué es lo que hizo y por qué lo hizo. Y decide hacerlo, porque en muchos casos se charlan entre ellos previamente sabiendo lo que van a hacer. Entonces entiendo que sí saben, lo que tal vez no saben es las consecuencias de su obrar, porque entienden que como son menores no va a haber consecuencias. Lo que pienso respecto a estos casos, lo que reflexiono en esta charla es que también hay algo de alevosía, ¿no? En todo esto. Sin duda, en ciertos y determinados hechos hay cierta alevosía. Porque en los casos mencionados, incluso... Sabían lo que iban a hacer. Está premeditado. Exacto. Lo planificaron, no le dieron posibilidad a la víctima de defenderse, lo tomaron por atrás. En el caso concreto del remisero, fue muy cruel la forma porque lo sorprendieron. Tres menores que, si bien estamos hablando de menores, son niños que tienen fuerza, tienen factibilidad para reducir a una persona. Y sí, en ese sentido fue a traición, cuando además lo citaron al remisero para que hiciera un viaje. El remisero no sabía que iba a morir en ese momento. Y que incluso, el raid siguió porque no se dieron a la fuga también. Exacto, terminaron en Santiago del Estero con el auto, y porque chocaron es que se advirtió a la policía de Santiago del Estero que se estaban dando la fuga. Entonces, todo este marco y todo ese contexto, lo que le quita el hecho es inocencia. La inocencia de un niño no estaría en este marco. Entiendo que no. Yo soy de la política de que el cumpleaños de una persona no significa que entendió o no la criminalidad del hecho. O sea, si yo hoy cumplo 14 años, voy a responder penalmente, o mejor dicho, si cumplo 16 años, voy a responder penalmente, y si ayer podía salir a matar y hoy no a los 16. No creo que sea por ahí lo que nuestra legislación tendría que abarcar. En varias partes del mundo, y por ejemplo Estados Unidos, si bien se entiende que menor de 17 o de 18 tiene que tener un proceso penal diferente, sí entiendo que hay que estar a si entendió o no la criminalidad de su acto, si es punible o no punible, en función de que si comprendió lo que estaba haciendo, independientemente de su edad. Y después podemos discutir cuál es la medida que vamos a aplicar porque sea muy chiquito o porque sea más llegando a la punibilidad, o mejor dicho, a la mayoría de edad. Pero entiendo que se debe estar a si comprendió la criminalidad, si buscó el resultado y si entendió ese resultado, ¿sí? Si lo entendió, tiene que tener una sanción. Distinta a la de mayores, pero tiene que tener una sanción. Hay una cuestión contemplativa, porque siempre, digo contemplativa en el hecho de revisar la biografía de la persona, revisar el precedente, porque durante mucho tiempo una frase que después por su uso se desgastó es el hecho de hablar de una víctima de la sociedad que genera determinado daño. ¿Cómo te llevas vos con ese término? Yo creo que sí es cierto que no es lo mismo un niño que crece en un ambiente hostil que un niño que crece en un ambiente más contenido. Pero sí reconozco que tenemos hechos en ambos lugares, tanto en el hostil como en el no hostil. Entonces, el Código Penal establece que a los fines de merituar la pena se tiene que tener en consideración la historia, si fue su primer hecho, el Código Penal lo contempla eso, lo contempla cuando vamos a juicio, contempla que tengamos en cuenta que este chico fue su primera vez, tengamos en cuenta que viene de un lugar hostil, pero tiene que tener su sanción. Para eso va a merituar la pena, pondremos más pena, menos pena, pero tiene que haber una sanción a eso, ¿sí? Tiene que haber una sanción y no importa de qué lugar vengamos. En el caso de los mayores también, ¿no? Totalmente, o sea, esto hablo de mayores, menores, no doy diferencia. Está contemplado en el Código Penal, está contemplado que la pena sea
menos rigurosa para aquel que viene de un lugar hostil y que fue víctima de tal vez hechos de abuso y repitió su historia. Hay mucho de eso. Lo que pasa es que eso no se ve para la sociedad, porque en la sociedad cuando se meritúa la pena, la Cámara lo deja por escrito y tal vez la gente no lo lee a la sentencia y se lee que tal vez se puso más o menos pena por lo que sale en el número, pero no se ve por qué se meritó esa pena. Pero sí existe la merituación y creo que es donde podemos jugar en esto que decimos, bueno, para el pasado y se tiene en cuenta. Hay muchos casos en tu trabajo donde has decidido iniciar vos una investigación previo incluso a un denunciante, sí, es a donde correcto. has trabajado de oficio en ese punto. Es correcto. En medio del trajín diario y de toda la tarea, ¿qué es lo que te lleva a decir, bueno, acá hay un tema que está pendiente, que nadie está tomando el guante y hay que resolverlo? Nosotros estamos obligados a iniciar de oficio si entendemos que hay un ilícito. Concretamente, por ejemplo, nos pasó con Zoe que entendíamos que había claramente una estafa. La juez, cuando pedimos ciertas medidas, antes de detener o lo que fuera, cuando empezamos la investigación, que la iniciamos en principio de oficio y luego hubo el denunciante, la juez entendió que hasta tanto no hubiera una víctima, nosotros no podíamos acceder a distintas medidas probatorias que solicitamos, puntualmente allanamientos, intervenciones telefónicas y demás. Y asimismo nosotros fuimos entendiendo que había claramente una estafa, porque era visual a la vista de cualquiera, sobre todo por la publicidad misma que Zoe dio, entendíamos que esto iba hacia una estafa y fuimos investigando hasta que llegaron las primeras víctimas a denunciar. A partir de ahí la jueza nos habilitó para las distintas medidas de prueba, pero sí creo que nosotros no estamos para prevenir el delito, porque no es esa nuestra tarea, pero sí tenemos que ir viendo que delitos que tal vez alguien no se anima a denunciar, por lo que fuera, tomar cartas en el asunto si la ley lo permite y hacerlas de oficio es un trabajo extra, pero un trabajo que estamos obligados a hacer. ¿Cómo es atravesar Zoe? Porque no digo que es algo en pasado, porque todavía sigue en agenda. Exacto. Con una persona saliendo en la tapa de los diarios nacionales, prácticamente a diario, con espacios en medios televisivos, en medios radiales. ¿Cómo es ese trajín en donde todos los medios nacionales, imagino durante esa semana, te estuvieron llamando, se estuvieron comunicando, quisieron saber sí. más? ¿Cómo fue atravesar esa otra parte sí. de la tarea? No fue fácil porque no estaba acostumbrada a esa exposición, ni a esa exposición mediática, ni a que me llame la prensa todos los días, distintos medios de prensa. Tuve que acostumbrarme. Afectó a mi familia, claramente, afectó a mi familia porque era todos los días que hablara esta persona o de mi persona o de mi investigación, y también hablara de mi vida privada, porque también ha hablado si tengo, no tengo, si qué hago, qué no hago. Incluso me enteré últimamente de que habló de mis vacaciones, algo que no me parece correcto porque yo hago mi trabajo, pero bueno, ha sido un aprender día a día. Es tedioso, sí, no lo voy a negar que es tedioso, pero es parte de mi trabajo. Mi familia entiende que es mi trabajo, pero es cierto que a veces afecta a ellos, sí afecta a ellos. ¿Y en algún momento se deja de estar atravesado por esa causa? Es decir, llegas a casa, imaginás una mochila, la dejas en la puerta e ingresás, o hay que aprender a convivir con eso? No solamente con eso, sino con todas las causas. Escenas que hayas atravesado durante ese mismo día, sí. Trabajo en territorio. Yo soy de las personas, de las fiscales que va al lugar del hecho, y hay veces que no te voy a negar que salís impresionada por la víctima, salís impresionada por la familia, hasta en un suicidio, un homicidio, no importa. Yo voy a todos los lugares y sí, ese día es como que tu energía está baja. La familia lo entiende, sabe que pasó algo, pero hay días que uno se puede, como decís vos, dejar la mochila y seguir, y hay otros días que te afecta el día. ¿Cómo está en este momento la causa de Zoe en Villa María? La causa Zoe, en el día de hoy se están tomando nuevamente las indagatorias, se ha reformulado el hecho en función de lo que le pidió la Cámara, se ha restablecido todo lo que ha pedido la Cámara.
Yo no estoy de acuerdo en la diferencia en cuanto a lo que ha referido la Cámara. De hecho, la nulidad por la cual baja es una nulidad que no había tal, porque en el caso de la imputación o la indagatoria Valdés estaba firmada. Fue un error material del sistema y de que podíamos salvarlo tranquilamente, pero asimismo el hecho fue reformulado y ya se están tomando las indagatorias. Estimamos terminarlas pronto, en esta semana que viene, y vamos a insistir con la elevación a juicio en lo inmediato. ¿Los damnificados se reconocieron como damnificados en el inicio o con el paso de los días fueron acercándose más, se fueron comunicando? Al principio nos pasó de que la gente creía en Cositorto y toda su maniobra y casi no venía gente. Ya cuando lo detuvimos en Punta Cana, en Juan Dolio, perdón, ahí sí vino una gran masa de denunciantes y ahora a partir del juicio de Corrientes ha venido otra cantidad de gente a denunciar. Creo que ya más confiado en la justicia vino a denunciar, pero tenemos denuncias hasta la semana pasada. Villa María o la región, incluso la provincia, teniendo jóvenes, teniendo universidades, teniendo empresariado, ¿vos considerás que en la comparativa, porque seguramente este caso te ha llevado a conocer o a investigar otros casos más de presuntas estafas, ¿tiene un caldo de cultivo como para que esas cosas se puedan desarrollar o es indistinto a la cuestión geográfica? ¿Es más proclive o no? Yo creo que, a ver, de lo que hemos podido ver y comparándolo con otras estafas piramidales, por lo general empiezan en lugares chicos. ¿Pero por qué empiezan en lugares chicos? Porque nosotros tenemos en Villa María o en lugares chicos el boca a boca. Nos conocemos todos y va pasando de boca a boca, entonces es más fácil recabar víctimas, ¿sí? En una ciudad grande, vamos a poner el caso de Córdoba, es más difícil el boca a boca porque la gente es más individualista. No conoces al vecino, claro. Tenés lugares más cerrados en cuanto a lo social. Yo entiendo que los caldos de cultivo se dan, por ejemplo, en La Plata, que ahora ha habido otro hecho grave de piramidal, en un country, que ha habido otro hecho de piramidal. Son como núcleos más chiquitos. San Pedro, creo que era el nombre. En San Pedro hubo otro, en Altagracia, que se deriva. Son lugares más chicos donde el boca a boca ayuda a que haya más víctimas, es más caldo de cultivo para el estafador, ¿no? Sabe que en esas ciudades chicas va a ganar más rápido los adeptos, que es lo que necesita, porque necesita rapidez para la liquidez, para ir pagando a los de arriba para que pueda seguir entrando gente. Entonces creo que es una cuestión no de en qué trabajamos nosotros o qué tenemos en Villa María, sino que son lugares chicos donde la sociedad es más unida y el boca a boca es más rápido. El vecino de tal, exacto, el hijo de cual. Exacto, entonces se van trayendo más rápido a la gente. Y en ese tiempo incluso la gente que suma a otras lo hace pensando que está cometiendo un bien. Pero por supuesto, está favoreciendo a un amigo o a un familiar. Claro. Hay familias enteras que han entrado en SOE. Hay gente que se ha peleado dentro de la familia porque yo te lo comento como una oportunidad de negocios y resulta ser que después me sacó todos mis ahorros. Y entonces se han peleado en la familia, hermanos que se han peleado, familias enteras peleadas. ¿Hay gente que ha perdido todo en este marco? Hay gente que ha perdido muchísima plata. Ha perdido casas, ha perdido autos, su única casa, ha perdido tratamientos. Tenemos una persona que perdió su tratamiento, que después, gracias a Dios, lo pudo hacer, pero su tratamiento para cáncer. Hay mucha pérdida en esto. Y acá lo que se busca es justicia, primeramente. Un resarcimiento económico de estas personas. ¿Tienen posibilidades? Sí, entiendo que la Cámara, luego hay muchas personas que se han constituido en querellante particular y actor civil, por lo tanto la Cámara, luego de hacer la liquidación de los bienes que fueron secuestrados en producto del delito, siempre y cuando sean condenados, ¿no? Deben pedir su resarcimiento y van a ser resarcidos. Sí, sí. ¿Costó en la tarea entender que esto era una estafa? ¿En qué sentido? En realidad nosotros rápidamente advertimos que era una estafa piramidal, porque era muy evidente, sobre todo en el ofrecimiento que hacían. Claro. Como ellos lo hacían todo por publicidad, acordate que ellos estaban en Rial, en Canosa, en muchos medios masivos de publicidad, en muchos noticieros y demás, era tan evidente el ofrecimiento. Tengamos en cuenta que en aquella época, en 2020-2021, que empieza SOE, la tasa anual para plazos fijos en dólares era del 3% anual. Si vos
ponías en un banco cualquiera, el que más te diera, e incluso hasta si lo ponías en Estados Unidos, en ese momento era del 3 al 5% anual. Ellos te ofrecían el 7,5% mensual. Claro. O sea que era abismal el ofrecimiento, no te daba, o sea, rápidamente te das cuenta que era una estafa y no que había algo atrás. Porque además no hay ninguna inversión, al menos en ese momento, a la fecha entiendo que tampoco, no he estudiado el mercado económico, pero a la fecha por lo que veo tampoco, que te dé esa ganancia. Si vos decís, bueno, no sé, a ver, yo voy a poner una hamburguesería, como fue en el caso de Zoe, que te dé tanta ganancia como para pagarle mensualmente a tus inversores el 7% en dólares. Claro. Bueno, porque si quieren en pesos. Pero con esta idea, ¿no? A lo que yo voy es que, ¿cómo voy a estar robando si no estoy haciendo nada en la clandestinidad? Acá están mis oficinas que son enormes, acá está mi cara que la estoy dando. Es parte de la estrategia. Es parte de las estafas piramidales, por lo general, tengamos Madoff, otros piramidales Ponzi, no es el robo es, o el hurto que es más a escondidas. La estafa prevé que vos tenés que engañar al otro. ¿Cómo engaño yo al otro si no doy la cara? Entonces, la mayoría engaña con la propia cara y engaña por ejemplo, en el caso de Zoe te mostraban una forma de vida ostentosa a la cual vos podías acceder si invertías con ellos. Aviones, viajes, autos de primera gama, casas infinitas, casas de mucho dinero. Entonces te invitaban, era parte del engaño, el mostrarte todo ese beneficio para que vos ingreses, porque ¿quién no quiere andar en un avión privado? ¿Quién no quiere tener su Mercedes-Benz? Claudio Álvarez tenía no recuerdo si un X6, una BMW X6, que es un auto carísimo, que no todos pueden acceder, y él refirió haber accedido en tan solo creo que 6 meses, un año, a ese auto. Entonces muestran eso en videos y te lo muestran, y la gente quiere acceder a eso, Y en ese punto, a ver, imagino un equipo enorme trabajando, porque hay que aprender muchísimo sobre el tema para poder accionar. El tema del mercado, la cuestión de cuando nos hablan de todo esto, es tan abstracto para uno como son las páginas económicas de un diario. Exacto. Encima con un país donde tiene 15 tipos de dólares distintos. Imagino que la tarea de estudiar todo eso también ha generado... Nosotros teníamos un equipo muy chiquito. La Fiscalía General solo nos brindó un prosecretario, que es quien ha llevado a cabo casi toda la investigación, pero que ha estado hasta las 2, 3 de la mañana en la Fiscalía. Lo pueden ver porque la ven salir siempre a ese horario. Es Florencia Bortoluzzi, quien ha sido excelente. Nosotros no hemos tenido más personal que el que tenemos para seguir trabajando en las causas diarias, y sí tuvimos que aprender. ¿Por qué? Porque si bien para nosotros la estafa es el ABC y es algo que habitualmente lo vemos, este tipo de estafa utilizaba muchos nombres como el trading, blockchain, y que nosotros no estábamos habituados. Entonces hubo que consultamos a economistas, consultamos a abogados especialistas en finanzas para que nos enseñaran, por ejemplo, qué era una ALIC, qué era un fideicomiso, nosotros lo sabemos básico de la facultad, pero lo que pasa es que tienen nuevas formas ahora que debíamos aprender para poder ver hasta dónde llegaba esa estafa. Pero fueron horas y horas de reuniones con el equipo, de aprender desde otras personas que nos ayudaron mucho, de personas que manejan, por ejemplo, Maslatón fue alguien que nos visualizó lo que eran las billeteras electrónicas, cómo se operaba, cómo se seguía. Entonces hemos tenido que sí consultar en distintas personas. ¿Alguna vez rondó la idea de que no se lo pudiera capturar? ¿A Cositorto? ¿Cositorto? No. Tenemos todavía tenemos 2 fugados, y entiendo yo que alguna vez vamos a poder, se trabaja para eso, ¿no? Claro. En caso de Irimia se trabaja en Cancillería codo a codo para lograr su extradición. Sabemos dónde está, sabemos que Dubái no nos permite la extradición porque con la Argentina, pero sabemos dónde está y sabemos que si él se moviera de ese país, nosotros podemos detenerlo. Claro. En el caso de González Rincón, seguimos trabajando con Interpol y con nuestra policía para poder dar con ella. Yo creo que profugarse
siempre tiene un término, no es de por vida, no. Pero incluso ya estando prófugo, siguió generando contenido, sí. Siguió generando una nueva plataforma. Creo que incluso eso permitía localizarlo más fácil. El hecho de un prófugo diciendo saliendo públicamente. Soy un perseguido político. Exacto. Yo creo que en ese aspecto nos colaboró mucho. Claro. Por cierto, Interpol lo que hizo fue identificar dónde él estaba justamente por sus propios videos. O sea, identificó, nosotros sabíamos que él había ingresado a Colombia, pero no sabíamos que había ingresado a República Dominicana, porque el ingreso de Colombia a República Dominicana lo hace por vía ilegal, por eso también lo deportan. Entonces, pero sabíamos que él estaba en un lugar de playas, se fue identificando los distintos lugares que él se movía gracias a sus propios videos y así pudimos dar con él, pero creo que en eso su arrogancia fue la que hizo que nosotros lo pudiéramos dar con su paradero. Quiero cambiar de tema y quiero hablar de una cuestión de lo que se habla el garantismo y de lo que siempre se presume que por una cantidad de dinero determinada que tenga o no tenga algún imputado no se daría a la fuga. Se presume que alguien no se fugaría solamente porque no tiene dinero, siendo que es muy simple. Es indistinto. Bueno, entonces quiero consultarte cuál es tu pensamiento respecto a esta cuestión. No, yo creo que cualquier persona se puede fugar. Tengamos en cuenta que las aduanas en la Argentina, cualquiera que haya ido hasta la aduana sabe que puede cruzar y nadie le va a preguntar nada. Hay además, aunque están los pasos legales y los pasos ilegales. Claro. Se conoce, se sabe que Brasil, por ejemplo, es un lugar que no tiene convenio de extradición con la Argentina, entonces hay por colaboración y no por extradición. Claro. Entonces, cualquiera puede fugarse, porque cualquiera puede subir a un colectivo, es accesible, o puede subirse a un camión y terminar en otro país. Claro. Yo creo que no pasa por el dinero. Sí es cierto que el dinero te va a hacer más fácil poder lograr una mejor calidad de vida en el exterior, ¿sí? Porque fugarse es caro, porque si quisieras conseguir pasaporte falso y demás, es caro eso, pero no quiere decir que en la clandestinidad cualquiera puede estar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Claro. No entiendo que cualquiera, y de hecho hemos ordenado detenciones de personas que no tenían dinero como de aquellas que sí tenían dinero. Claro, porque incluso haciendo dedo, trabajando informalmente, tenemos casos que han pasado décadas. ¿En la clandestinidad? Sí. Y que no vivían con grandes dineros, ¿eh? No, sí, considero que cualquiera se puede fugar. ¿Y después van a votar, Julián? Sí, es más. ¿Por qué van a votar? ¿Hay una explicación de por qué van a votar? O van a los velorios de sus familiares. Nosotros tenemos el Gauchito Gil. Claro, nos ha pasado que, por ejemplo, cuando vienen elecciones, hemos detenido a personas que tienen pedido de captura porque van a votar. Yo creo que por ahí también se confían, como hace mucho tiempo que ya están en la clandestinidad y no los han detenido y se confían y van a cumplir con distintas situaciones, como es un velorio o como es la vota, naturalmente como si ya no los persiguieran. Claro. Es raro, E incluso permanecen activos en redes sociales. Sí, como si no los fuéramos a encontrar. Y cuanto más activos estén en las redes sociales, más nos ayuda a encontrarlos. Claro. Sí, es así. Pero es porque creo que después de cierto tiempo se relajan, creen que no los están buscando más y entonces en función de eso hacen su vida normal y es cuando nosotros podemos llegar más rápido a ellos. Hay un pensamiento de impunidad, pero incluso hasta conservando el mismo nombre y apellido en redes sociales. Sí, pero es porque se confían. La gente tampoco puede estar en el subconsciente, entiendo yo, o en lo psicológico, no soy psicólogo, no pueden encontrarse todo el tiempo perseguidos, entonces empiezan a relajar y cuando relajaron empiezan a vivir como vivían antes y es ahí donde nosotros podemos ingresar y podemos detener. Claro. Sí, es así. Es increíble en ese punto. Y por último, en esta cuestión de estar todo el tiempo o de haber tenido que capacitarse específicamente sobre un tema, creo que la vertiginosidad de hoy, incluso con la inteligencia artificial que ha llegado, genera un aumento increíble de las estafas. El nombre de EPEC, el nombre del gobierno, el nombre de Bretía, vendiendo una reposera en Facebook.
Ahora vi que hay uno de un QR que te ponen que tuviste una multa y a partir del QR... La inteligencia artificial, o mejor dicho, lo que es la tecnología, porque no solo la inteligencia artificial, la tecnología ha generado un conocimiento masivo de cómo lograr, por ejemplo, hasta hacer una bomba. Hoy cualquiera puede googlear y saber cómo se hace una bomba, puede saber cómo se hace una estafa, puede saber cómo generar un QR falso, o sea, es tanto el conocimiento que googleando uno puede tener en TikTok, en YouTube, como hasta una madre puede saber cómo se arregla un televisor, si se quiere, ¿no? Entonces, esa tecnología que hoy tenemos, ese acceso a la tecnología que tenemos, ha generado que cualquiera que esté un poquito al vicio con un TikTok logre aprender hasta cómo, como te digo, hacer una estafa. Esto lleva a que tengamos estafas mucho más, donde tenemos que estudiar mucho más para poder llegar al autor. Hay muchas más personas anónimas que logran estafar. La estafa de San Pedro, concretamente, utilizaron una persona que supuestamente es por inteligencia artificial, que le decía en qué momento tenían que invertir. Entonces no tenés la persona física, pero sí es cierto que atrás de toda tecnología hay una persona. Aún en la inteligencia artificial. Entonces es nada más tener los recursos como fiscalía para poder llegar a esa última persona. ¿Sí? Decir, bueno, está bien, hay una figurita o un actor que te está diciendo, sí, pero atrás de ese actor o atrás de esa inteligencia artificial hay un IP que se está conectando, que está activando, que está... Bueno, tenemos que llegar a ese IP. Es costoso, para el Estado argentino, para cualquier Estado es costoso porque los software para llegar hasta ahí son costosos, pero entiendo que hoy estamos en condiciones, al menos en Córdoba, de poder llegar hasta el infinito para poder estar con esa persona. Es difícil porque además las empresas, ¿no? La mayoría de las empresas están en Estados Unidos o en Rusia o en Europa, entonces el intercambio de flujo de información demora, es lerda, por ahí no te lo quieren dar, pero no quiere decir que no lo podemos encontrar, sí se puede encontrar. Y en ese punto también hay cuestiones de estafas en donde se quiere generar un convenio de ilegalidad entre el comprador y el vendedor. Por ejemplo, cubiertas de autos. Vendo cubiertas a 15.000 pesos. Y mira, yo te vendo esta cubierta, pero esta cubierta en realidad son traídas de Paraguay. Y no tienen nada de AFIP, no tienen nada. Yo te las vendo, vos no digas nada, depositame tanta plata, porque está barata. Exacto. Así yo no me hago el viaje a Paraguay al dope. Entonces eso genera una estafa, en donde tampoco hay alguien que pueda reclamar porque estaba claro, lo que pasa es que también, yo siempre digo, que mientras haya alguien que compre, esto va a seguir sucediendo. Cuando nosotros, los chicos que entran a robar y roban una bici, una moto, y la liquidan por 500 pesos, por 1.000 pesos, por 5.000 pesos, porque en realidad ellos quieren la plata para drogarse. Entonces, ¿quién compra? Si vos sabes lo que vale una moto, si vos sabes lo que vale una bicicleta, si vos sabes lo que vale un televisor, ¿por qué lo compras? Entonces, mientras haya alguien que compre, un encubrimiento, porque claramente es un delito, y muchas veces detenemos a personas por haber comprado lo que saben que es robado, porque vos sabés perfectamente que es robado, como en el caso vos sabés que es ilegal comprar ruedas que vienen del exterior, que no pasaron la papelería. Entonces tampoco podés quejarte después si vos sos parte del mismo delito. O sea, vos sos parte del delito. Entonces, yo intimo a la sociedad a que no compre, a que verifique, a que si es barato hay algo raro, a que si es mucho lo que va a ganar es porque hay algo raro, como las estafas cuando le ofrecen muchísimo dinero. Presten atención. Yo creo que si uno presta un poquito de atención, hasta googleen. Che, ¿cuántos? A ver, viene hoy y te ofrecen una rueda. ¿Vos sabés? No, bueno, no sé yo, porque yo no estoy comprando ruedas. Bueno, googlea, ¿qué sale una rueda Pirelli marca ta? Y si vos ves que vale 300 y vos te la están vendiendo por 15, y hay algo que no está cerrando. Pero es la vertiginosidad, ¿viste? Es tu oferta, es ahora, es ya. Mirá que después no estoy, mirá que después es ya. Es ya. Bueno, pero la gente tiene que aprender a tomar su... Aparte, hoy cualquiera tiene celular con datos. A ver, te lo están ofreciendo ya. Perfecto. A ver, ¿qué sale una rueda? ¿Lo podemos ver hoy en Mercado Pago, en Mercado Libre? Lo podés ver rápidamente. Sí. O sea, que sabés si es trucho o no. Y además, los otros días vi una persona ofreciendo una bordeadora en la ruta. ¿Qué hace una persona ofreciendo una bordeadora en la ruta?
A ver, explícamelo. La bordeadora se vende en una ferretería, en una casa de jardines. ¿Qué hace una persona vendiendo una bordeadora en la ruta? Claramente ya te da un indicio de que algo raro hay, ¿sí? Entonces, por eso la gente no me puede negar que no conocía que esto era ilegal. Es que en los barrios pasa. En los barrios pasa que aparece alguien golpeándote la puerta vendiéndote una olla a las 10 de la noche. A ver, está claro que es robado. La última, Juliana. ¿Hay crimen perfecto? No. No. Hay investigación imperfecta. Quiero agradecerte el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Juliana Company con nosotros. Pausa cortita y volvemos.